Ya, disculpe, me salí. Ya, listo, empezamos, ¿ya? ¿Ya se puede ver? ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí se ve. Ya, listo. Voy a ser muy conciso, ya voy a correr un poco porque ustedes este tema ya lo vieron ya. ¿Ya? Entonces, muchas veces dientes con gran destrucción coronaria, en muchos de los casos con tratamiento de conducto, siempre nos notamos la cabeza por pensar cómo que lo voy a reconstruir, ¿no? Hay mucha tendencia antigua, hoy en día se maneja de diferente manera, pero bueno, las posibilidades para rehabilitar son muchas y va a depender del clínico quien las quiera hacer. ¿Ok? Entonces, un diente así con estas características, de todas maneras, colocarle un poste, ¿no? Un muñón. El problema de colocarle un muñón así como está, muchas veces desconfiamos mucho porque pensamos que ese muñón se va a desprender. Y sí es cierto, se puede desprender de ese lugar. Entonces, para eso nosotros, en estos dientes que se supone que tienen endodoncia, tenemos que hacer que ese muñón se ancle bien. Y la única manera de poder anclarlo es meternos dentro del conducto. Igual, tanto en el sector anterior como en el sector posterior. ¿No se ve la presentación? No, doctor, se ve No, doctor. pequeño y no avanza en las PPTs tampoco. O sea, está chiquitito. Ahorita avanzó recién. Está en la PPT 4. Ya. Tiene que mostrar todo mi pantalla. Va a salir todos mis. Pues, ya. Vamos a. Ahora sí se ve. Ahora sí. Ya. Listo, como le decía, la idea es saber cómo reconstruir este tipo de dientes, ¿verdad? Si tengo dientes remanentes, ver la manera como yo pongo un muñón, pero que ese muñón se quede anclado en el diente para que no se pueda desprender fácilmente. En el sector posterior, ya muchas veces vamos a ver más adelante la dinámica es distinta, ¿no? Hoy en día es bastante, la posibilidad bastante baja de colocarle un poste en esos dientes posteriores, ¿ya? Por la misma característica y estructura que tienen, es muy poca la posibilidad de colocar un poste en esos dientes. Pero por eso que el tema de hoy día se llama reconstrucción de dientes con tratamiento de conducto. ¿Okay? Entonces, para ello tenemos que ver algunas características esenciales de un diente con endodoncia. Y básicamente se basan en 4 características los dientes con endodoncia. Número 1, la estructura dentaria, elasticidad de la dentina, sensibilidad de la presión y alteraciones estéticas. Esas son las características que tiene un diente con tratamiento de conducto. Cuando hablamos de estructura dentaria, tenemos que entender que la manera en la cual un diente pierde estructura es por 2 motivos fundamentales. Deterioro dental, fractura dental, que es típico, y también el diente se pierde, o sea, pierde estructura dentaria por procedimientos terapéuticos, como la endodoncia, como la rehabilitación. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un endodóntico, muchas veces sacamos dientes sanos. Muchas veces a la hora de preparar para colocarle un poste a un paciente, también tenemos que incluir dientes sanos. Entonces, todos estos actos clínicos hacen que el diente se vaya debilitando cada vez más. Por eso que tenemos diferentes maneras de grado de destrucción, porque va a depender de qué tanto la caries o qué tanto el operador ha sido radical para poder abarcar esa restauración o ese tratamiento de conducto. Dientes que tienen estas características se pueden salvar, sí se pueden salvar. Ok, solamente es cuestión de ver la manera, la biomecánica para poder entenderlo bien. Entonces, hay unas cosas muy importantes cuando hablamos de la estructura dentaria, y yo creo que todo diente con endodoncia radica en este punto, de la estructura dentaria. No un diente se fractura porque tiene endodoncia, no un diente es más débil porque tiene endodoncia. El diente se vuelve más débil porque va perdiendo estructura dentaria. Y acabo de poner un ejemplo. Miren.
Normalmente los dientes, la jupe, los rebordes que tenemos en cada uno de los dientes son fuertes, son duros, porque funcionan como si fuera el efecto cúpula de una iglesia. ¿Habita el efecto cúpula de una iglesia? No tiene columnas, solamente tiene una manera de cúpula y sobre esa cúpula hay una campana o una cruz inmensa, ¿no?, de acero, y no se cae, porque justamente esa geometría, ese componente arquitectónico hace de que se mantenga estable por años, ¿no?, sin que pase nada. Igual los dientes tienen esa característica porque justamente hacen ese efecto, famoso efecto cúpula. Cuando un diente es vital, su resistencia a la fractura es un 100%. Cuando un diente tiene una apertura cameral, o sea, digo, una apertura conservadora, una caries oclusal, solamente reduce en 5% su resistencia y llega a una resistencia a la fractura del 95%. Cuando ya es una apertura cameral, un tratamiento con endodoncia muy conservador, baja hasta 80% su resistencia a la fractura. Cuando esa apertura cameral es acompañada con una restauración mesial o distal, o una caries inicial o distal, baja hasta 54% su resistencia a la fractura. Pero si es una MOD con absceso cameral, baja hasta un 37%. ¿Qué significa eso? Mientras menos paredes tenga, mientras más destruido está el diente, su resistencia a la fractura va disminuyendo y la posibilidad de fractura es más alta. ¿Está bien? Otra característica es la elasticidad de la dentina. Dice que las fibras colágenas son aquellas en las cuales lo que va a hacer es que tenga un grado de flexión al diente y se absorba mejor en las cargas. Cuando un paciente hace un tratamiento de conducto, normalmente, disculpen, ante la carga de un diente, ¿ya? Pero normalmente cuando uno hace el tratamiento de conducto, ante los irrigantes, hace que estas fibras se puedan alterar un poco. Algunas referencias bibliográficas dicen que encontró que la deshidratación, muchos dicen, ¿no?, la deshidratación es el problema porque el diente se seca y por eso es que se vuelve frágil, es así. Muchos estudios, mira, desde el 92, salen o reportan de que solamente un 9% es el grado de deshidratación de un diente con endodoncia, por lo cual no es significativamente importante como para decir que la deshidratación hace más frágil al diente. Cuando hablamos de sensibilidad a la presión, nos referimos a esto. Ustedes ya llevaron fisiopatología para entenderlo mejor. Normalmente en el periodonto, en la cámara pulpar, encontramos los mecanoperceptores, ¿no?, que son algunas células especializadas en la cual captan la presión y mandan información al sistema nervioso para que ese sistema nervioso pueda controlar la presión. Entonces, cuando uno pierde esos mecanoperceptores, ya esa respuesta se tarda un poquito más. Miren, según estos autores dice que el umbral de tolerancia es aumentado en un 57, porque hace un 50%. O sea, ¿qué significa? Si antes yo con, qué sé yo, con 100 kilos sentí esa presión y mi sistema nervioso me da la información diciendo que no muerdan tan fuerte, ahora, cuando tengo un tratamiento de conducto, no teniendo estos mecanoperceptores de pulpa, esa presión ya no tiene que ser de 100, sino va a tener que ser de 150 para que tenga esa misma respuesta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ante las fuerzas o al elevado, el umbral que se va a elevar ligeramente, ¿no?, un 50% más, esto va a hacer que tendría que ser yo mayor presión para poder reaccionar a una reacción normal, valga la redundancia. También tiene problemas estéticos, un diente con endodoncia, dependiendo cómo se hace, en qué tiempo se haga, ocasiona decoloramiento. Cuando me refiero a qué tiempo se haga, de repente el paciente deja mucho tiempo pasar, su diente va oscureciendo, si recién se da cuenta y se hace un tratamiento de conducto. Otros toman como referencia que el oscurecimiento de un diente se da porque, qué sé yo, no llegó no cortó bien la butatetra, entre otros motivos, ¿no? No retira bien la pulpa, entre otros motivos. Entonces, ¿qué es un poste? ¿Qué es un poste? Si dice que el poste es un dispositivo de metal o de otro material restaurador rígido colocado en la porción coronal de un diente no vital. O sea, el diente tiene que tener endodoncia para colocar un poste, ¿sí? Entonces, siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Y cuál es la función del poste? Muchos dicen, va a reforzar el diente. Ese es falso. Hemos dicho que cuando uno hace un poste, uno hace endodoncia, lo que hacemos nosotros es debilitar al diente, no lo reforzamos. Entonces, eso es de que nos vamos a reforzar.
Entonces, ¿cuál es la verdadera función que cumple un poste? Para que lo tengan en cuenta cuando lo rehabiliten. Primero, va a retener el muñón. Este muñón se va a retener dentro del conducto. Número 2, soporte a la futura restauración. Claro, es lógico, cuando tiene ya el retentivo en muñón, lo que va a ir encima tiene que soportar la futura restauración. Y número 3, ayuda a distribuir y disipar la fuerza. Pero para ello, el tinte tiene que estar, el poste debe estar confeccionado de mejores condiciones. Lo que tienen que entender siempre, el poste nunca va a fortalecer al diente, ¿ok? Esto ténganlo en cuenta. ¿Cuál es la clasificación de los postes? Va a depender de su forma, superficie, fabricación y material. Según su forma, ¿no? Hay cilíndricos, cónicos. Hoy en día se utilizan los cónicos. Cilíndricos no, porque ya eso, utilizar un cilíndrico implica hacer mucho desgaste. Y acuérdense, la idea ya no es de gastar más dientes. ¿Okay? Según la superficie, puede ser lisos, puede ser roscados. Los roscados ya no se hacen, parecen unas tuercas. Hoy en día los postes que encontramos en el mercado son lisos. Ya son lisos. Según su fabricación, los performados o los colados. Los performados son aquellos que vienen de fábrica, los maquinados, no los postes de vidrio, por ejemplo. O los preformados, que nosotros le damos la forma para poder recibir confeccionar. Y según su material, pueden ser metálicos y no metálicos. Cuando hablo de metálicos, va a ser cromoníquel, y cuando hablo de no metálico puede ser de resina, de cerámica, muchas veces también pueden colocar, o de fibra y vidrio. ¿Ok? Entonces hay que ver qué tipo de postes, depende del material también se va a realizar o utilizar. ¿Se ven ellos ahí, chicos? Sí que lo paso rápido porque ustedes ya dominen este tema. ¿Entiendes? Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿qué consideraciones debo tener para restaurar un diente con tratamiento de conducto no vital? Primero, evaluación post-endodontal. Otro, cantidad de tejido dentario remanente. ¿Cuánto de diente me queda? Tercero, condición de los tejidos de soporte. ¿Cómo está el periodonto? Número 4, evaluación biomecánica. Biomecánicamente, ¿cómo está? Entonces, una evaluación post-endodóntica significa una radiografía para ver cómo está el dentado. Alguien que tiene unas características, creo que no va a ser factible realizar un tratamiento, ni tampoco con estas características, ni tampoco con este absceso, ni un lápiz. Entonces tenemos que ver la característica para poder ver si lo trabajamos o no. O hablar con nuestra endodoncista para ver una opinión, ¿no? Por el especialidad. También ver la cantidad de tejido remanente. Miren esta molar. Es muy distinto rehabilitar esta primera molar que esta primera molar. Completamente distinto. En algunos podré colocar una resina simple, en el otro seguramente colocar una corona, un poste, no sé. Entonces son diferentes maneras como uno va a rehabilitar. También hay una nomenclatura según Mondelli, ya que es muy interesante. ¿Ya? Hay diferentes nomenclaturas. Mondelli ha hecho hasta dos. Ok, y esta nomenclatura nos vamos a quedar porque es bastante didáctica y vamos a poder entenderlo algo con respecto a los de tratamiento de conducto. ¿Ya? Entonces, Mondelli lo clasifica del 1 al 6. Primer grado, número 1. Dice cuando el paciente tiene solamente la apertura cameral, una leve lesión cardiosa proximal, seguramente, y el borde inicial intacto, tratamiento. Normalmente se coloca una base de ionómero y una reparación directa. Recién. Se acabó. Bien. Grado número 2. Cuando tiene la apertura cameral, porque tiene tratamiento de conducto, pérdida de un reborde marginal, ya hay una pérdida de un reborde marginal, pero el borde inicial está intacto, presencia de 3 paredes, es establecer un poste preformado o restauración más restauración directa. Yo en este grado 2 también colocaría una restauración directa.
me arriesgaría a colocar una restauración. Pero según modelo, la bibliografía te dice que hay que colocar un puente performado. Me parece que no es ese. Grado número 3, apertura cameral, pero acá en este caso ya hay pérdida de los dos bordes marginales, inicial y distal. Pero el borde inicial es intacto. Acá igual. Acá yo creo que sí podría ser un poste performado con una relación directa. Grado 4, ya cuando está la apertura cameral siempre, pero hay una pérdida de uno o ambos bordes marginales, pérdida del ángulo mesodistal. Solamente presenta dos paredes sanas, vestibular y proximal. Acá sí colocaría un poste performado y una restauración directa. ¿Saben qué hacer indirecta en una alcaldía? Puede trabajarlo, pero lo normal es que se directa. Bien, el grado número 5, cuando tiene ausencia de bordes marginales, ausencia de borde inicial, tiene un remanente coronario, pero está sobre el gingival 2 milímetros. Acá se puede colocar un poste, realmente lo que yo hago, y acá están leyendo lo que la bibliografía te dice. Acá puedes colocar un poste anatomizado, un poste de fibra de vidrio con resina, mientras que tú sigas o tengan los materiales adecuados para poder los materiales adecuados para que ustedes puedan rehabilitarlo. De lo contrario, pueden colocar también un poste colado. No les digo de que está mal, se puede trabajar. Solamente está el hecho de que también tienen que saber qué van a colocar encima. Si van a colocar encima una corona libre de metal, no les convendría colocar un colado. Les convendría colocar un poste de fibra de vidrio. ¿Está bien? Listo. Grado número 6 ya cuando la fractura está más o menos menor de 2 milímetros, muchas veces hay que hacer una cirugía periodontal, igual. Puede ser un poste colado, puede ser un poste de fibra de vidrio anatomizado, mientras que tengas todos los materiales adecuados. Sí o sí colocar corona. Depende a la corona que vas a colocar, sería bueno que tú pienses en el poste que vayas a utilizar. Y sí serían los 6 grados según Mondelli con respecto a la restauración idéntica al tratamiento con conducto. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, y en el caso de partes posteriores, porque a veces comentan que no es necesario colocar postes en posteriores. Ahorita vamos a ver eso. Eso vamos a hacer la siguiente semana. ¿Ya? ¿Ya, Luis? Ok, doctor. Ya. Entonces, no sé qué es el efecto Suncho abrazadera, seguramente han escuchado. Te voy a explicar porque describirlo como que no me van a entender. Miren, yo tengo que tener por lo menos de margen de encía hacia comenzar el poste 2 milímetros mínimo de viento. ¿Ok? Ese es el efecto Suncho abrazadera. Miren la diferencia. Yo coloco un poste sin efecto Suncho, miren. De la terminación, ahí está el poste. De la terminación, tengo el efecto Suncho, que es diente natural, y recién viene el poste. Entonces, cuando yo coloco mis dos coronas, mi corona acá va a abrazar solamente el poste, pero otra se mete sobre el diente. Acá va a abrazar a diente y poste y está sujeto sobre el diente. Entonces, cuando haya fuerzas oblicuas, toda la fuerza que va a recibir esta corona van a ir directamente al poste. Si fuera fibra de vidrio, esperemos que se fracture a nivel cervical. Si fuera colado, normalmente se fractura a nivel radicular. Mientras que el diente que tiene el efecto Suncho, que es esta parte, o sea, la corona abraza al diente, es más difícil que haya una fractura. Puede haber, sí, pero es más difícil. Entonces, el efecto Férule, Suncho, abrazadero, como le llaman, tiene que tener una característica. Tiene que tener 1.5 o 2 milímetros de altura en sentido coronal. Estos milímetros, miren. 1.52. 1 milímetro de la pared de contacto de conducto a la pared externa tiene que ser 1 milímetro de este ancho. El conducto tiene que ser lo más paralelo posible. En la unión del muñón falso, con el muñón remanente de la dentina, debe prepararse un tope, ¿no? Este margen, este es un tope. ¿Entienden? Un topecito para que ese poste se refuerce o se apoye sobre todos, como si fueran dos hombros, ¿no? Para que no hagan efecto cuña y no abra ese. También tenemos que tener la consideración de para restaurar un diente no vital,
condiciones de tejido de soporte. Dentro de condiciones de tejido de soporte tiene que tener en cuenta muy bien la parte periodontal, es lógico. Miren estos dientes caninos. Vemos y aparentemente la salud periodontal, bueno, está un poquito mal, pero el margen se mantiene a una buena altura. Igual acá, miren la foto de acá. Aparentemente todo está bien, pero cuando vemos, no hay nadie que agarre el diente y tiene un diente con endodoncia, ¿no? Entonces, miren lo que pasa. Cuando yo tomo la radiografía, veo que el huesito solamente agarra la mitad de la raíz. Entonces ahí ya viene complicaciones, ¿verdad? Vienen muchas complicaciones. También vi la biomecánica. Es muy distinto rehabilitar un diente que va a funcionar de una manera unitaria, como pilar de PPR, como pilar de prótesis fija o como sobredentadura. Hay que ver para qué voy a utilizar ese diente para poder entender cómo lo va a rehabilitar. También observar si ese diente es posterior o anterior. La biodinámica es distinta en los dientes anteriores que posteriores, igual a la rehabilitación. No todos los dientes posteriores los va a colocar post. No todos los dientes anteriores los va a colocar post. La biodinámica te dice que todos los dientes posteriores reciben fuerzas verticales. Y la biodinámica también te dice que los dientes anteriores van a recibir fuerzas tangenciales. Ahí, hasta ahí se entiende, estoy corriendo un poquito. Supongo que sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, no me floreen. Ya. Selección del sistema de poste. Tiene poste colado, poste fibra de vidrio. Poste colado. Poste y núcleo del mismo material. Es lo mejor que puede tener un poste. Poste tiene la forma del conducto, genial. Fácil cementación, sí es fácil la cementación. Más costoso, yo creo que más costoso, porque son dositas. Lo malo, dentro de todo lo malo, es que la elasticidad es muy superior a la de la dentina. Porque cuando un diente recibe muchas fuerzas, lo más probable es que antes que se fracture un poste, se va a fracturar el diente. Poste de vidrio, poste y núcleo de distinto material, sí, pero cuando es de resina, se forma un monobloc y que sería el mismo material, condensado. Conducto de la forma del poste, dependiendo. Si haces anatomizado, tienes el conducto o el poste en la forma de conducto. Normalmente los postes de vidrio te venden con postes preformados. Si es que tú no sabes cómo anatomizar, vas a cementarlo y tendrás ese problema. Sistema de cementación compleja, sí es complejo. Sí es complejo el sistema de cementación. Hay que materiales un poco caros para poder realizarlo. ¿Ok? ¿Son menos costosos? Sí. A pesar que la cementación es fregada, complicada, son menos costosos porque solamente en una cita lo terminas. Lo bueno que la elasticidad es muy similar a la de la limpieza, ¿no? Estos son los sistemas de pose que van a encontrar en el mercado. A mí yo utilizo mucho el white post. Yo tengo este sistema del 0,5 hasta el 3.5, si no me equivoco, es con todas sus fresas y todas sus características. ¿Ok? Existen diferentes marcas, diferentes colores, diferentes precios. Lo ideal de un conducto es que el poste entre así, miren, que entre a la forma del conducto. Eso sería lo ideal, o sea, sería lo genial, lo perfecto, pero no es así. Por eso que estos sistemas de postes, no es que le haga la propaganda, no me auspician ellos, pero es uno de los sistemas que son accesibles a la gran mayoría de estudiantes. Cada uno del sistema tiene su propia fresa para que te conforme el conducto. Ahora, si la endodoncia hiciste muy radical, hiciste un conducto muy amplio y esa fresa queda bailando, tendrías que anatomizar tu poste. Longitud del poste. Existen diferentes teorías. Longitud igual a 4/5 de la longitud radicular. Longitud igual a la mitad del conducto radicular. Longitud igual a la corona clínica. Si la corona mide 10 milímetros. Longitud igual a 2/3 de la longitud radicular, me gusta. Y dejar 5 milímetros de gutapercha, el casi lo mismo. Confección de un poste colado. Luego le vamos a hacer un videito. Desestructuramos con fresas piso. Probamos el patrón. Colocamos Duralay, acrílico Duralay por dentro. Esperemos que polimerice, preparamos y queda ahí. Listo los postes de fibra, los postes colados para mandar a laboratorio colar. ¿Está bien? La prueba, la cementación con ionomer video preparas y cementas. 5 minutos y sale los gruñes y ya queda, miren. No hay interfaz. Lo ideal es que no hay interfaz. Miren, no hay interfaz.
Listo, poste de fibra de vidrio. Solamente acá hablo de la cementación. Poste de fibra de vidrio. Lo cortamos donde es, ponemos ácido, secamos un adhesivo dual, cemento dual, colocamos el poste, reconstruimos con el mismo cemento dual y ya está. ¿Qué pasa cuando un niño tiene conductos amplios? Está corriendo la Una diapositiva. endodoncia. No escucho, ¿qué dices? Recién cambió la diapositiva, gracias. Ah, ya. ¿Quién me está hablando? Entonces, Se cortaba la diapositiva, se ve en negro. ¿cómo? Es que se veía negro, entonces se ve la diapositiva. Ah, se veía negro. Ahora se ve bien. Sí, ahora sí se ve. Ya listo. Entonces, ¿qué pasa con conductos amplios? Muchas veces ustedes hacen las endodoncias y empiezan con 15 y terminan con 80 las endodoncias. Porque emplean mucho, hacen muy amplio el conducto. Entonces, hay un problema. Hay que ver cómo una manera, mira, por ejemplo, ya todo es un conducto amplio. No vas a encontrar un sistema de pose que sea tan amplio para que entre ajustado. Tú tienes que anatomizar. O hay formas en las que tú puedes salvar ese problema. Por ejemplo, son aquellos dientes post-endodoncia que por diferentes factores quedan con las paredes de conducto muy debilitadas, o sea, conducto amplio. Conducto tipo C sería un Kühler, ¿ok? Diferente motivo, pacientes jóvenes, fracturas, retratamientos. Entonces, para esa manera, yo tengo 3 maneras de poder rehabilitar. ¿Ya? Esta me gusta mucho. Reconstrucción de la pared axial interna, eso yo lo hacía, cuando estaba joven. Poses accesorios lo hice alguna vez, un par de veces nada más, y poses anatómicas. Eso hago todos los días, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, más o menos, este conducto, paredes muy debilitadas y mi pose queda bailando. No hay un sistema de pose que entra justo, no tengo que anatomizar. O tengo que hacer algo para poder mejorarlo. La reconstrucción axial de la pared interna dice que es la reconstrucción axial de las paredes internas del conducto y luego la cementación de un poste, por ejemplo. Ese color verde es un material de reconstrucción en el cual yo pego por las paredes internas. Pero para que me salga ese conducto, yo le meto una gutapercha la más gruesa posible. Con un poquito de glicerina, lo fotocuro, ese material se queda pegado a las paredes, retiro mi gutapercha y me queda el conducto. ¿Y para qué me queda el conducto? Para poder yo colocar mi poste que quiera colocar encima. Y esto. ¿Se dan cuenta? Pues se llama reconstrucción axial de la pared interna con un material de reconstrucción. Por ejemplo, miren la imagen, miren acá la imagen. Lavo, miren al lavo, bonito, secamos un poquito, ponemos ácido desde abajo, ponemos sistema adhesivo dual, sistema adhesivo dual, fotocuramos, colocamos en un core, ese es el Luxapol, me acuerdo en esa época, el gutapercha, el más ancho, el 80, fotocuramos y secamos el gutapercha y miren cómo sale el conducto. Ahí está el conducto, nuevo conducto. Ahí se coloca el poste de vidrio, lo que vayas a hacer para que lo puedas cementar. ¿Entendieron? Fácil. Postes accesorios. Son postes complementarios de igual o menor tamaño que el poste principal. Algunos lo describen como la técnica de condensación natural. ¿Qué significa eso? Tengo un poste principal y voy a cementar postes accesorios. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que cuando hablan de edición creo que tenemos que evitar? Son las interfaces. Se dice que cuando una restauración tiene muchas interfaces, mientras más interfaces tenga, mayor posibilidad de fracaso. ¿Qué significa interfase? La primera interfase acá es el diente con la material de reconstrucción. La segunda interfase entre material de reconstrucción y poste. O sea, hay 2 interfaces. La idea es misma. Acá, cuando yo hago mi poste anatomizado, ¿cuál es el problema? El problema de las interfaces. ¿Por qué? Porque va a tener una interfase, miren, una interfase entre diente y un poste, entre diente y otro poste, entre diente y todos los postes accesorios y también con el poste principal. Son muchas interfaces, pero funciona cuando lo haces de una manera adecuada. Entonces, ¿cómo se confecciona eso? Postes accesorios, miren, ácido, lavas, seca con cone papel, pones en sistema adhesivo dual, fotocuras,
ponen el cemento. En esta época utilizamos el lento para colocar cemento. Colocamos el poste principal, miren, principal, y luego comenzamos a colocar los accesorios. ¿Ok? Accesorios, todo lo que pueda entrar. Fotocuro, reconstruyo con resina y hago la preparación de mi muñón. ¿Ya? Así como que trabaja los postes accesorios. Y por último vienen los postes anatomizados. El famoso, el que todo el mundo quiere ver, que lo ven a fotos y que se enamora, que quiere hacerlo. Poste anatomizado. ¿En qué consiste? Se desarrollaron estos postes para controlar el estrés de contracción del cemento resinoso, reduciendo el grosor del mismo entre la dentina y el poste, reduciendo el grosor del mismo, ¿ya? Miren, hay un poste principal y alrededor de ese poste, pegado al poste, resina. Y así queda. Miren el video, pongo glicerina dentro del conducto. Le puedes poner o no, hoy en día silano no es necesario, le pongo adhesivo, aire oscuro, le pongo resina. Miren cómo va la resina, miren cómo va la resina. En puntita, lo coloco dentro del conducto, presiono, eso es lo que voy a hacer hoy día, presiono, espatulo un poquito la resina, saco y miren, ya me dio la forma del conducto. ¿Entienden? Y adentro tienes el poste entero. Entonces, ese se llama el famoso poste anatomizado. Lo coloco, reconstruido resina por encima para formar el muñón y luego preparo. Listo. Es el famoso poste anatomizado. Listo, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún chisme? Que los videos no se ven bien. ¿Chisme? Se ven, así se ven, pero se ven como lentos. No sé si es por internet o solamente yo lo veo así. Yo me veo lento. O sea, el video se ve lento. ¿Quién se ve lento? El video que esté de la parte Te anatomizada. acabo de mostrar. Ajá. ¿Así? No sé si lo veo lento o los demás lo ven normal. Sí, doctor, yo también lo vi lento. Medio entrecortado. Me vaya, chicos, los viernes ya. Lo único que hacen es reclamar nomás y no hacen nada. Acá tengo un videito que armamos hace tiempo en esa clínica con una chica de Carolina, en la especialidad de rehabilitación de Caetano, miren. La voy a mostrar ya para que vean que soy buena gente. Para que luego no estén rajando por ahí. Que ya me contaron ya. Un ratito. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si ven ya, ojalá que lo puedan ver. Luis, ábrete un Zoom, porque esto no sirve. Vamos a poner un Zoom para poder video. Y Zoom sirve el video bacán. Abre el Zoom, ¿ya? Chicos, nos vamos de acá, nos vamos al Zoom. Tienen el chat ahí, ¿no? En la web. Luis. Sí, doctor, le oigo. Yo sé que tienes un grupo con tus compañeros. Abre un Zoom, mándame el link a mí, mándalo a tus compañeros y entremos a por el Zoom. El Zoom sí vamos a ver el video enterito. Yo hago mis clases ahí con mis alumnos de posgrado y normal entra la clase. Ok, doctor.